Buenas noches. Padre Gilberto, buenas noches. Padre Jairo, qué alegría volverlo a ver. Sí. No lo ve uno sino cuando baja la carrera a sus compromisos pastorales. Sí, sí. Bueno. ¿Y todo bien? Faltan 2 minuticos, si quieren, esperamos 2 minuticos mientras llega toda la gente que se está... ¿Cierto, padre? Sí, sí. Listo. Ahí estamos esperando. Saludamos a las monjitas que están tan queridas allá, ya están en el monasterio, están listas para escucharnos. ¿Ah? Ya se ven las semanas. Allá estuvimos certificándolas, muy lindo el monasterio, muy lindo todo. Sí, qué bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Quería probar bien. que me escucharan. David, sí. Te vemos muy bien, hombre. No, soy, Sí. bueno, yo soy Mauricio, la persona que es va Mauricio. a servir para la producción del día de hoy. Hola, Mauricio. Hola, Mauricito, qué alegría verte. Hola, Fray, ¿cómo Buenas va? noches para todos. Noches. Sí. Buenas noches. Mauricio, el hombre fuerte de la universidad. Claro. Obvio, ¿verdad? Sí. Buenas noches para todos, qué alegría, padre. Hola, Verónica, hola a todos, todas. Qué alegría volver a empezar este estudio. Me da mucha alegría Bueno. verlos. Que retomemos el camino. Sí. Padre Jairo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Don Luis Eduardo, ¿eh? Sí. Luis Eduardo de Yarumal. Bueno, bienvenido. Bueno que nos encontramos. Gracias, padre. Claro. Sí. Y también por ahí está la hermana Piedad. Padre Jairo y padre. Hola, madrecita, ¿qué hay? ¿Cómo amaneció, Mayra? ¿Qué ha hecho? Por aquí de todo un poquito. Qué alegría verlas allá, las reuniditas, y aquí también esperando con ansiedad nuestras clases de teología de la segunda parte de Orígenes de la Teología con el padre Jairo, que ha tenido tanta audiencia y bueno, aquí estamos de nuevo. No puedo. Padre, si quiere, damos inicio a esta sesión, ¿cierto? Listo. Entonces. Bueno, bienvenidos todos, hermanas, allá de Jardín. A todos los que nos escuchan y a los que nos ven, bienvenidos. Les aseguramos que este tiempo va a ser un tiempo muy bello de compartir, de aprender y de meternos en la realidad de la espiritualidad y de los orígenes de la teología. El padre Jairo muy amablemente hemos querido y lo hemos estado casando para que él siga con nosotros, y aquí está con nosotros padre Jairo. Buenas noches. Yo los invito, si quieren, a que empecemos con una oración. Hermanas, buenas noches, qué alegría verlas. Buenas noches, padre Gilberto, buenas noches. Dios les pague. Estamos recordando mucho igual al padre Jairo y a todos los sacerdotes. Gracias por pensar en nosotras. Saben que el encuentro que hemos tenido nos ha servido muchísimo y esperamos que este sea de mayor progreso espiritual. Buenas noches para todos. Buenas noches, sí, buenas noches. Les estoy recordando que los lunes estamos aquí con el padre Jairo, escuela de Santa Catalina, Orígenes de la Teología. Los miércoles con el padre Fernando Mejía. Fernando es un dominico sobre espiritualidad. Y los jueves con el profesor José Domingo. Entonces, quienes quieran asistir a todos, aquí estamos listos y vamos a iniciar esta noche diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con la oración de Santo Tomás, una oración muy bella para antes del estudio. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Santa Catalina de Siena, Ruega por ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Paz, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Y a todos nos bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Jairo, bienvenido. Quedamos aquí a su disposición. Bueno, muchas gracias, Padre Gilberto, y buenas noches para todos y para todas. Qué gusto volver a empezar empezar ya esta segunda parte de nuestro curso, de nuestro itinerario. Entonces contamos también con los servicios de, ¿cómo es? Juan Carlos, que está aquí a nombre de la Escuela Santa Catalina, en caso de que tengamos alguna dificultad técnica. Esperamos que no. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar pues la segunda parte. Hay muchos que vienen con nosotros desde el inicio y hay otros a los que hoy les decimos que bueno que están aquí, bienvenidos. Realmente esta es la segunda parte, pero no nada obsta para que alguien se una en este momento del itinerario. Recuerden que los videos de los anteriores encuentros los pueden ver en YouTube, en la página de la Escuela Santa Catalina de Siena, o sea que todos los encuentros que llevamos los puede, si alguno tiene curiosidad, alguno que no haya estado con nosotros en la primera parte, puede seguirlos por allá, ¿sí? Padre Bueno, Jairo, sí. perdón que lo interrumpa, Padre Jairo, buenas noches. Buenas noches. ¿A alguien se le está escuchando por ahí un micrófono o algo por el estilo? Entonces más o menos se le interfiere a usted. Ah, sí. Bueno, entonces puede ser que todos apaguen el micrófono para que no haga interferencia, ¿sí? Muchas gracias, David. Bueno, entonces, sí, vamos entonces a compartir. Gloria. Roxana Mejía, líder de los consejos comunitarios del norte del Cauca, fue víctima de un atentado. Ah, sí, ahí. ¿Está bien? Continúe, Padre Jairo. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a... el tema de hoy es San Ireneo, Ireneo de León, que es el tema ya número 8 de nuestro itinerario, es la salvación que viene de la carne. Bueno, este no es un tema nuevo realmente, esto de la carne, yo creo que desde el principio ha sido la insistencia y tenemos que mencionar hoy a San Ireneo, ¿sí? Que es uno de los grandes padres de la iglesia y nos aporta mucho también para este diálogo fe y culturas. ¿Se está viendo bien la pantalla que compartí? ¿Va todo bien por ahí? Sí, señor. Sí, padre, está perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, Ireneo, la salvación que viene de la carne. Un momentico, yo busco aquí algo en mi pantalla, en mi teléfono, para ir orientándome también por si se me pierde la que está aquí. Este es pues San Ireneo, la salvación que viene de la carne. Esta sesión sobre Ireneo de León sigue tratando sobre la carne en la línea de Tertuliano. ¿Se acuerdan todos de Tertuliano? Ese que nos decía, la carne es el eje de la salvación. La carne es la bisagra de la salvación. Yo creo que todos tienen presente lo que nos enseñó pues Tertuliano. Y es que en esos primeros siglos y después en todos, también en este siglo XXI, había y hay en los cristianos mucha alergia a la carne. Ya sabemos a qué nos referimos con esto. Había y hay muchos de los nuestros queriendo un evangelio para fantasmas y espíritus justos, algo alejado de nuestra realidad. La encarnación siempre ha chocado
y apostamos más a la excarnación, como sacar nuestra fe de las situaciones concretas de nuestra carne. Y seguimos cantando muy devotamente, pero con desprecio de este mundo que Dios nos quiere dar y este mundo que Dios nos regala y de esta carne con la que Dios nos quiere seguir que amemos. Seguimos cantando nuestra patria es el cielo. Y sí, es verdad, pero no despreciamos esta tierra, ¿sí? Y también a veces decimos muy fácil, el cuerpo es para los gusanos, como si Dios no quisiera nuestro cuerpo, como si Dios no hubiera creado nuestro cuerpo. Entonces esta sesión de San Ireneo vuelve otra vez a poner ese énfasis en la carne. Bueno, recuerden que aquí la metodología es primero mirar nuestra vida, lo que está pasando, anécdotas del diario vivir, porque no queremos ir a los padres de la iglesia como quien va a un museo a ver cosas viejas. Queremos ver cómo se relaciona, cómo iluminan los padres de la iglesia lo que hoy estamos viviendo. Entonces yo separé 4 historias. Esa sesión de San Ireneo la vamos a hacer en dos lunes, en este y el próximo. Ya que hay 4 historias, 2 de encarnación y 2 de excarnación. Es decir, 2 historias en las que parece que no nos importa nada nuestra carne, lo que pasa, lo que hay, la realidad. Y otras 2 historias donde sí vemos que nos importa, que hay que contar con la carne, que hay que contar con la realidad. Todas son historias de cristianos, ¿sí? Entonces quiero traer algunas anécdotas a propósito de la lucha de Ireneo y de la iglesia de siempre con esta tendencia nuestra a quitar la carne del medio y a vivir como en el éter. Entonces esta es la primera historia, ¿no? Descarnación, Golmundo sin mundo. Suena un poquito así. Ese nombre me lo inventé, ¿eh? Pero el personaje es real. Es un nombre imaginario para un personaje real. Entonces, que no quiero mencionar aquí el nombre, ¿no? Entonces se trata de un colega mío de otros tiempos, párroco de algún pueblo, y que además tenía una memoria prodigiosa. Pues al tal Golmundo le gustaba alardear de sus viajes por el mundo, y parecía que se las sabía todas y descrestaba a más no poder, describiendo ciudades, calles, monumentos, iglesias y montañas de otros países a los que decía haber ido. Anunciaba con tiempo sus vacaciones y siempre se iba para más y más lejos. Y nosotros ahí, pues, descrestados, ¿no? Y después de unas semanas volvía hablando más que un perdido cuando aparece. Alguna vez dijo que se iba para Roma y así se lo creímos todos. Pero, todo tiene su pero. Una hermana suya, más atravesada que ni pa' qué, a la que le preguntaron que cuando volvía el padre, lo hizo quedar mal. Dijo que Golmundito, acuérdense que este no es el nombre, no se había ido para ninguna parte, que estaba en la finca de la familia, ahí nomás, a unos cuantos kilómetros. En la inteligencia, porque averigüemos este chisme cómo es, que nos dice que se va para Roma y después está ahí en la casa, en la finca. En la inteligencia que le montamos al caso, descubrimos que este hombre avisaba que se iba y lo que hacía era encerrarse escondido en casa de sus hermanas y memorizar datos de guías turísticas y libros de geografía. Entonces, por eso describía también todo lo que supuestamente había conocido, pero realmente lo había leído. En ese tiempo no existía la internet. Y así cuando volvía de su pretendido periplo, describía sus supuestos destinos con lujos de detalles. Se aprendía todas estas guías turísticas de memoria. Era pues un Golmundo sin mundo. Sus viajes no tenían carne, ni trenes, ni aviones, ni hoteles, ni casas, ni gente, ni rostros, ni gastronomía, ni espectáculos, ni buenas ni malas parqueadas. Eran meros conceptos de la mente, traídos de los libros y aprendidos con puntillosa mnemotecnia. Se me está enredando esta palabra. ¿Sí? Eran cosas... Sí, eran ideas, pero no carne, no se había vivido. ¿Sí? No era realidad. Aquí pongo esta imagen detrás de ese mundo por allá, como de más allá de las nubes, ese mundo en el que a veces queremos vivir, que no es la realidad. ¿Sí?
Recuerden todos que era el mundo de los gnósticos, ¿no? Que querían llevarse la salvación de aquí. Bueno, esa es la primera historia de excarnación. Esa palabra realmente excarnación no existe. Eso se lo he escuchado yo a un teólogo de Estados Unidos, Richard Rohr, que habla de que nosotros a veces somos más como de excarnación que de encarnación, porque a veces vivimos en las ideas y no en la realidad. La segunda historia de excarnación. En la iglesia de Almería no se meten en política. Miren esto que sucede en Europa. Y pongo una historia de Europa, pero tenemos aquí muchas de esas historias. Puedo traerles algunas, ¿eh? Entonces miren esta cruz, la cruz de Lampedusa. Esa cruz que el Papa está ahí bendiciendo, la cruz de Lampedusa. Esta cruz está hecha con la madera de miserables barcas que se hunden y entierran a miles de personas en el Mediterráneo. Todas esas barquitas en las que los migrantes, los que vienen del África, de esos países que están por ahí en guerra, en hambres, en conflicto, en problemas, tratan de pasar el Mediterráneo a ver si encuentran vida. Y entonces esas barquitas se hunden y hunden toda la gente y el Mediterráneo se volvió un cementerio, ¿sí? Entonces, esta cruz la hicieron con la madera de esas barquitas, ¿no? Y esta cruz, entonces, como un signo de despertando la solidaridad con los migrantes, con esos que están llegando a estos países, ¿sí? Entonces, esta cruz empezó a recorrer todas las iglesias de España, ¿sí? La bendijo el Papa Francisco y se fue yendo por todas las iglesias de España, ¿sí? Como un símbolo de la pasión y muerte de Cristo en los empobrecidos de hoy, que son todos esos migrantes. Miren aquí escenas de los migrantes antes de ver el concepto que hay en esta foto, ¿no? Gente tratándose de salvar de esa barca. Esta otra foto que nos conmovió de este niño, hijo de migrantes, muerto en la playa, que las aguas tiraron en la playa, ¿sí? Y una Europa que a veces crea barreras, alambres de espinos para la gente. Esta gente tratando de salvarse. Todos estos alambres de espinos que se volvieron como el signo de la cerrazón de muchas personas. Aquí están uno que está rescatando, está prohibido ayudarle a la gente. Hay leyes de países en Europa que es prohibido ayudarle a los migrantes. Esta gente arriesga la cárcel. Y esta otra última que es impresionante, porque se volvió una masacre, ¿sí? Entonces, historia de los migrantes. Entonces, la cruz representa toda esta realidad. Digamos, toda esta carne representa la cruz de Lampedusa, la que iba por todas las iglesias. Entonces, algunos gobiernos de la Comunidad Europea han hecho leyes para forzar el rechazo de los que llegan y ayudar a un migrante se ha vuelto punible, se volvió delito. Es un crimen salvar a los que se están ahogando, una cosa absurda y dolorosa. Mucha gente de buena voluntad ayuda a los que tratan de llegar y esto a riesgo de andar a la cárcel y ganarse una condena de varios años. Pues la cruz, por estas cosas de las autoridades civiles y para no ponerse en contra de ellas, no fue recibida en Almería, en la iglesia de Almería. Ellos no traigan esa cruz, dijeron allá los sacerdotes y los líderes de esa iglesia. Y la razón alegada es que allá no se meten en política, pero ¿será política o será meterse con la vida, meterse con los pobres, meterse con los que están sufriendo? Es una buena disculpa decir que no nos metemos en política. En realidad es que no nos estamos comprometiendo con lo que le interesa a Dios, que a Dios le interesa es la carne de la gente, la carne sufrida. La religión de Dios, la religión de Jesús es el sufrimiento de los más pobres. Bueno, y pongo esta cosa todavía como en el éter, por allá en las nubes. Y me llamó mucho la atención esta viñeta que me encontré de Agustín de la Torre, ¿no? Muy fáciles para ver a Jesús que asciende al cielo y para quedarnos mirando al cielo, pero no estamos mirando a un hermano que trata de saltarse, que viene desesperado, que trata de escalar ese alambre de púas, ese alambre de espinos. Es una fe que nos lleva a las nubes, pero no nos deja mirar a la realidad, y así no puede ser la fe en la encarnación. Todo lo que no se compromete es gnosticismo oculto entre nosotros. Bueno, estas son las dos historias de excarnación, pero tenemos, gracias a Dios, muchas otras historias de encarnación
cristianos que han entendido, no, aquí hay que comprometerse con los más pobres, aquí hay que tocar la carne de los pobres, aquí no estamos hablando de ideas, aquí tenemos que hablar de cosas concretas. Entonces, vamos a las dos historias de encarnación. Primera historia de encarnación, la iglesia de San Antón de Madrid. Esta iglesita en el centro de Madrid, que tuve oportunidad un día de visitarla y que me impresiona mucho lo que sucede en esa iglesia. Entonces Ángel, este es el padre Ángel, el que vemos en la foto. Ángel se fue como párroco a Chueca, un barrio de Madrid, en la calle La Hortaleza, y se encontró con un templo barroco de muchos años, muy lindo, precioso y lleno de obras de arte. Sin embargo, esa iglesia estaba cerrada y oliendo a guardado. El recién nombrado desempolvó todo y abrió las puertas y se propuso no cerrarlas más. Pero ¿cómo tenemos una iglesia cerrada? Ahí guardando obras de artes. Por muy obras de artes, la iglesia no es un museo para guardar cosas viejas. La iglesia es la casa de Dios. Y la casa de Dios es la casa de los hijos y las hijas de Dios. Entonces, abrió esa iglesia que estaba más bien empolvada, ¿sí? Entonces, llegó este nuevo párroco allá, nuevo como párroco, pero ya un hombre de años, un hombre mayor. ¿Sí? Entonces se fue a la calle y empezó a hablar con la gente que deambulaba por ahí, sin casa ni comida. Se metió. Hoy hay alguno que tiene el micrófono abierto y está haciendo interferencia, ¿sí? Para que apaguen todos los micrófonos, por favor. Entonces, A ella, no. Luz Estela, tienes el micrófono encendido. Bueno, entonces Ángel se fue a la calle y empezó a hablar con la gente que deambulaba por ahí, sin casa ni comida. ¿Sí? Se metió a los bares y se la pasaba con todos los que por allá iban, por un café o por una cerveza. Se puso a tocar las puertas del vecindario y su rutina era visitar a los más solos, muchos de ellos ancianos. Ese barrio es un barrio donde la gente, es una parroquia donde la gente ya está muy, muy mayor, ¿sí? Va mucha gente así como de turismo, así para visitar tal vez los bares, las discotecas y todo, pero la gente que vive ahí es gente muy, muy anciana, muy mayor. Entonces Ángel abrió esa iglesia y dije, pero aquí hay que visitar a la gente. El primer domingo se dio cuenta que mucha gente no venía a misa, que celebraba para las bancas y algunas mujeres de edad, ¿sí? Estaba ahí solo. Y el párroco preguntó qué pasaba. Y le dijeron que muchos en el barrio, casi todos ancianos, que vivían solos y que solo contaban con mascotas, no querían dejar sus animales en la casa y que por esto no venían. Entonces, ese mismo día, Ángel, el padre, puso un aviso en la puerta. Aquí pueden venir con mascotas. Para el domingo siguiente, el templo estaba lleno de cristianos y no cristianos, perros y gatos y algún loro del trópico, ¿sí? Se dio cuenta, estos ancianos no tienen a nadie, pero tienen un perro, un gatico, a ver, y no lo pueden dejar solos. Recibámoslos como con lo que tienen, hagámonos cargo de la situación. Entonces, después, era invierno, y un invierno en Europa saben que es terrible. Y el padre vino a saber que algunos se metían a la misa, al templo, solo para refugiarse del frío y no tanto para seguir sus ritos. Entremos a esa iglesia que allá nos calentamos un poquito, al menos allá hay calefacción. Para el buen cura significa el que cuida, ¿sí? Cura, el que cuida. Esa fue una oportunidad de curar, de cuidar. Y le pareció feliz que su iglesia pudiera dar calor a la gente aterida. Y así fue como la iglesia durante la noche se convirtió en dormitorio. Y dado que la norma de la hospitalidad dice que al que duerme en casa hay que darle desayuno, pues empezó a repartir café. Y la iglesia también se volvió comedor. ¿Sí? Es decir, ay, le cayó una mosca. Hoy, por favor, los micrófonos, hay unos que los tienen prendidos, si hace interferencia.
Entonces, la norma... Tú puedes, sí. qué pena interrumpirte, es que tú puedes ahí silenciar los micrófonos que queden abiertos para que de pronto no se nos interrumpa porque está buena la No, charla. yo no puedo porque yo no soy el administrador. Tal vez desde la administración. Sí. Bueno, entonces, el Padre Ángel, todos estos pobres, toda esta gente que tiene frío, necesitan un lugar. Nos tenemos que ocupar de ellos. No es posible que la gente esté en la calle muriéndose de frío. Mueren la gente en Europa de frío, los indigentes. A ver, los recibimos. Y aquí pues les damos también un café, les damos algo, ¿sí? En San Antón, bueno, en San Antón, los que pueden echan una limosna en la ponchera y los que necesitan la sacan sin problemas. Las ofrendas no son, como lo manda el catecismo, para sostener el culto de Dios y sus ministros, sino para cuidar de los pobres, como lo pide el Evangelio. Entonces miren la alcancía que hay en esa iglesia, eso está allá. Deja lo que puedas y pide lo que necesites. Es decir, a ver, ¿cómo nos ocupamos con estas ofrendas de los pobres? Y era que así era en la iglesia de los primeros siglos, la iglesia de esos tiempos patrísticos. La gente llevaba sus ofrendas, las llevaba normalmente en especie, y esa ofrenda era destinada para los pobres, ¿sí? Entonces, allí, además en esa iglesia, el Padre Ángel se dio cuenta que hay mucha gente que quiere ser escuchada. Hay gente que nadie le escucha. Entonces, allí siempre hay quien está listo para escuchar. Tiene muchos voluntarios y escuchar hondos, sin afanes. Y allí hay alguien allí todos pueden ir para ser asesorados, no solo en cuestiones de moral y pecados, sino también de salud, de leyes, de servicios sociales y todo lo que angustia hoy en día. En la iglesia de San Antón, que a propósito guarda hace ya unos siglos los huesos de San Valentín, el patrón de los enamorados, la gente empezó a encontrar vida y vida real. Vida con carne tibia que abraza y que tiembla. Es decir, hacerse concreto esto, ¿sí? Según las situaciones de la gente. Bueno, volvemos aquí a los que quieren vivir como en el éter, más allá de las nubes. Hay que decir también que esta iglesia, así a muchos les parece, a muchos les parece blasfemia. Y que es una ofensa a Dios. Pero ¿cómo que aceptan un gato? ¿Pero cómo que la gente va a tomarse un café? ¿Pero cómo? Sí. Hay quien dice que Dios tiene rabia porque abusan de su casa. Que esto es un abuso. Se les olvidó que Dios es padre y que la casa del papá es la de los hijos e hijas. ¿Sí? Entonces me llamó mucho la atención porque cuando uno busca en Google los lugares para visitar, entonces yo busqué la iglesia de San Antón, hay una aplicación que se llama TripAdvisor, y donde la gente pone las opiniones que tiene de los lugares, y aquí encontré la opinión de un turista, uno que fue a esa iglesia, tal vez una persona no creyente, que fue a esa iglesia, y miren lo que dice: la iglesia de San Antón es única. Debe ser el único lugar en la tierra donde la gente hace lo que predica, ¿sí? Que pasa, que no se queda en las ideas, que va a la carne. No es enorme ni elegante. Sin embargo, las cosas que hacen las personas en esta iglesia son simplemente increíbles. De hecho, hacen todo lo posible para ayudar a los desafortunados y sin hogar. Proporcionan un techo sobre su cabeza y comida para comer. El edificio de la iglesia es un refugio para todos aquellos que lo necesitan. Incluso hay pantallas de televisión, sí, están en la sacristía, para que todos puedan ver lo que interesa, como el Mundial de Fútbol. El padre se dio cuenta que tenía una sacristía inmensa y que la gente era bregando, esos indigentes, esos habitantes de la calle, a ver un partido de fútbol. Y vengan a la sacristía, que es tan grande, y puso ya un televisor. Entonces la iglesia guarda los huesos de San Valentín, el obispo italiano del siglo III, considerado el padre del romance y del amor. Esta iglesia merece una visita y mucho más de aquellos que pueden permitírselo. Miren, esta es la opinión de un simple turista, es decir, aquí hay evangelización, aquí alguien llega y recibe una buena noticia, la buena noticia de la bienvenida, de la acogida.
Esa es la primera historia de encarnación. Llevamos dos de excarnación y esta última de encarnación. Vamos a otra historia de encarnación. Alguien que no se queda en las ideas y que va a lo concreto, que va a la vida, que va a la historia. Segunda historia de encarnación. Alfredo Molano y las historias de la gente. Este señor, este sociólogo que ya murió, también nos dice de alguien que se encarna. Vamos a ver por qué. Del mundo de las ideas a la Colombia profunda. Alfredo Molano fue un sociólogo y comisionado de la verdad. Alfredo, que después recibió doctorados honoris causa, no se pudo graduar con su propia tesis doctoral. Había estudiado en París y su profesor pensó que su trabajo carecía de método científico. Y esto porque Alfredo ya desde ese momento no quería, como le pedía la academia, escribir sobre la gente en tercera persona, haciéndola objeto de investigación y desde el mundo de las ideas. Él siempre quiso, y lo logró, meterse en el rollo de lo que la gente contaba y le ponía su propia carne. Para el profesor europeo eso era demasiado subjetivo y no científico. Eso no sirve. Alfredo, que creía en su estilo, prefirió estar lejos de togas y ceremonias. No quiso corregir su trabajo. Renunció a su diploma y volvió a Colombia a hacer lo que sabía y creía, aunque no se lo reconociera. Y se hundió en este país nuestro, en el conflicto armado, en las víctimas de la violencia. Y lo hizo por todas las regiones de Colombia profunda, en las selvas, en el Pacífico, en las orillas de los ríos, en los caseríos, en los puertos, en los barrios de miseria. Y su pasión era escuchar. Y después relatar con las mismas palabras de la gente. Alfredo solía decir: no puedo escribir una línea que de alguna manera yo no haya vivido. Por favor, apagar el micro. ¿Sí? Entonces Alfredo se murió cuando todavía estaba funcionando la Comisión de la Verdad, apenas unos 2 años después de que había empezado. Se murió. Y al despedirlo, Francisco de Rú expresó que Alfredo, y dice, son palabras del padre de Rú, nos repitió a su manera el mismo mensaje que el Papa Francisco le dio a los obispos de Colombia. Déjense de actos grandiosos, de discursos y protocolos, y pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Sí, miren, esta es una iglesia que cree en la encarnación, una iglesia que pone las manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Y a veces hay personas que aparecen como lejos de la iglesia, como este Alfredo, que no era uno que iba a misa todos los domingos, pero tal vez muy cercano a los sentimientos y a la práctica de Jesús, de acercarse a la gente, de poner sus manos en el cuerpo ensangrentado. Aquí está el ataúd y en él pusieron estos tenis. Él siempre iba de tenis, así le tocará visitar el Palacio de Nariño al presidente. Sí, estos tenis símbolos de sus andanzas, de hasta dónde llegó. Ireneo, el escritor del que vamos a hablar enseguida en las páginas que vienen, nos habla del Hijo de Dios encarnado, que recapitula en sí toda la historia humana y del mundo. Es decir, que se mete en el rollo de la historia. Esto es muy bonito. El Hijo de Dios que se encarna y se mete en el rollo de la historia. Le pone toda su carne y la renueva desde dentro. Creo que para aproximarnos a lo que Ireneo quería decir con eso de recapitulación y que es corazón de su teología, sea una buena premisa recordar el método y estilo de Alfredo. Bueno, tendrán una relación. Bueno, aquí van pues las historias. Ojo a estas historias, tengámoslas muy presentes en el corazón y en la mente, porque la tarea que les voy a poner al finalizar para esta semana tiene que ver con estas historias. Miremos ya a grandes rasgos lo que nos dijo Ireneo, el teólogo, pues, el obispo de Milán. El obispo de Lyon y su pelea con los gnósticos. Este Ireneo fue obispo de Lyon. Lyon está en Francia. Entonces, al hablar de Ireneo, tengamos en mente las historias que les acabo de contar.
nos servirán para dejarnos inspirar hoy por el Santo Obispo de León. No más anécdotas. Hablemos ya de Irineo y de lo que él llamaba la salvación de la carne. Entremos en materia. De aquí, la salvación de la carne. En latín, salus carnis, salvación de la carne. Entonces, Ireneo, originario del Asia Menor, de lo que hoy es por allá, Turquía, esos países, originario del Asia Menor y obispo de Lyon en Francia por el año 177, escribió un libro que se llama Contra las herejías, Adversus Hereses, en latín, contra las herejías. Y su propósito era desenmascarar el gnosticismo. Gloria, Gloria, tienes el micrófono encendido. Gloria, Gloria. Sí. Padre, qué pena. Sí, sí. ¿Una cajita yo no? Sí, yo no. Pero no hay cable. ¿De qué? Gloria. ¿Habría forma de que apagaran esos micrófonos desde la universidad? Sí. Sí, bueno. Porque padre, no estamos escuchando y la verdad está muy interesante, entonces nos perdemos lo que usted nos estaba contando. Sí. Lástima, sí que hay alguien que tiene los micrófonos abiertos y nos dejan a raticos, nos perdemos. Voy a ver si desde la Universidad Mauricio nos puede suspender eso un momentico, ¿sí? Voy a seguir a ver. Sí, listo. Bueno, vamos siguiendo, ¿cierto? ¿Están oyendo? ¿Sí? Perfecto, padre. ¿Sí? Bueno, entonces, este originario, Ireneo, se propuso desenmascarar el gnosticismo, este deseo de llevarse la fe a las nubes, digamos esto. Ya sabemos que los benditos gnósticos pensaban y siguen pensando que la salvación es un drama que se desarrolla en el mundo superior y que la gran batalla era liberar el espíritu atrapado en la materia. Acuérdense que esto lo vimos en las primeras sesiones, 1, 2 y 3, las primeras sesiones de este curso. Ahí las encuentran en las diapositivas que les he ido entregando. Para los gnósticos, los cristianos, fuera de luchar contra su propio cuerpo, porque pensaban que el cuerpo era malo, y liberar el espíritu atrapado en la materia, porque decían el cuerpo es como la prisión del alma y hay que liberar el alma. Entonces, no tenían más que hacer mientras en esta tierra y solo esperar que el drama de la salvación se desarrollara más allá, en las esferas celestes. Pero ellos no tenían que hacer nada. No había lugar para nada de aquí abajo, ni compromiso, ni tareas, y ni siquiera hacer el amor. Esto último solo ayudaría a atrapar más espíritu en la materia. Era como prohibido. Los gnósticos se asustaban con la sexualidad porque decían, uy, no, esto es traer hijos al mundo, esto es meter el espíritu en la materia. No podemos hacer eso. Entonces, según los gnósticos, pues lo único que hacer es ya esperar que se acabe el mundo y no reproducirnos, no traer más invitados a la vida. Ireneo se propuso pues luchar contra esta gente. El obispo Ireneo y la iglesia con él se opuso a estos absurdos, sacados de imaginaciones enfermas, y enseñó muy claro que la salvación sucede es aquí en la tierra, que se trata de salvar a los seres humanos con todo lo que son, materia y espíritu, y que esto se logra por la carne del Hijo de Dios, y que la carne es lo mejor que nos puede pasar, la carne es salvación, y que la gloria de Dios es la gente viviendo, y viviendo bien, así dijo. Gloria Dei vivens homo. La gloria de Dios es que la persona humana viva. No es la gloria de Dios imaginarnos que le va a gustar es el incienso, las alabanzas, los cantos, las cosas. No, a ver, todo eso está muy bien, pero aquí la gloria de Dios es que la persona humana viva. San Óscar Arnulfo Romero, escuchando esto de Ireneo, la gloria de Dios es que la persona humana viva, dijo, lo llevó más allá y dijo, Gloria Dei vivens pauper. La gloria de Dios es la vida de los pobres. Cuando los pobres tienen vida, así es que damos gloria a Dios. Entonces, aquí está Ireneo. Esta es la lucha de Ireneo. Miremos algunas de esas ideas principales de Ireneo, ¿sí? Entonces, la salvación que viene de la carne. Sí, los gnósticos veían la carne como algo dañino, algo perjudicial, ¿sí? Y en cambio Ireneo dice, no, es por la carne que Dios nos salva.
Lejos de despreciar la carne, Ireneo habla de salus carnes, salvación de la carne. Aclaro que con esta expresión que esta expresión no era entendida por el obispo de León como la salvación que se da a la carne, sino como la salvación que viene de la carne. ¿Sí? ¿Sí? Los gnósticos, a los que Ireneo refuta, decían que la carne era incapaz de recibir el don de Dios. ¿Sí? Ireneo alega Héctor Julio, tienes la cámara, tienes el audio, nos está perjudicando. Pero cierro esto porque... Pero cierro esto. Sí, por favor. Bueno, entonces los gnósticos, a los que Ireneo refuta, decían que la carne era incapaz de recibir el don de Dios, es decir, pensaban que era algo malo. Ireneo alega que el Hijo de Dios encarnado, el Salvador, para nada un ser celeste y ausente del mundo, necesita lo que nosotros somos para salvarnos. Aquí está la cita textual de Ireneo, así en su libro Contra las herejías, en el capítulo 3, 19:1, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos unirnos a la incorruptibilidad y la inmortalidad? Es decir, ¿cómo podemos tener salvación a no ser que primero la incorruptibilidad y la inmortalidad hayan llegado a ser lo que nosotros somos? De modo que lo corruptible pueda ser asumido por lo incorruptible y lo mortal por lo inmortal. Y así podamos recibir la adopción como hijos de Dios. Es decir, el Hijo de Dios, que era incorruptible e inmortal, quiso hacernos nosotros mismos inmortales, quiso hacernos a nosotros inmortales e incorruptibles. Y para hacernos así, pues se hizo lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, miren, esta es otro principio de Ireneo. Todo el ser humano es querido, creado y salvado por Dios. Estaba y sigue estando la concepción de que es solamente el alma. Incluso en la iglesia se hablaba de salvar almas, ¿no? Y los cuerpos, ¿qué? Es decir, que no somos solamente un alma. Todo el ser humano, Dios quiere salvar a todo el ser humano, no solamente el alma. Entonces, los gnósticos, como lo vimos en las sesiones pasadas, tenían muy mala idea del cuerpo y decían o que Dios había creado la carne como obligado. Acuérdense cuando veíamos lo del pecado de Sofía, que Dios había creado el mundo porque Sofía, un neón, había pecado, entonces se vio como forzado a crear el mundo. Pueden encontrarlo en la sesión sobre el gnosticismo. Entonces, que los gnósticos decían que la carne era una consecuencia de un pecado, o que la carne había sido invención de un Dios malo, ¿sí? Ireneo ve que todo esto son absurdos, y de su doctrina se desprende que Dios ama a todo el ser humano, todo lo que es el ser humano. El ser humano es espiritual, el ser humano es carne, el ser humano es razón. El Dios ama todo eso, ¿sí? Todo. Creó a todo el ser humano y salva a todo el ser humano, no es solamente mi alma. Dios Padre creó al ser humano con su cuerpo por medio del Hijo y del Espíritu Santo, a los que Ireneo ve como las dos manos del Padre, y lo creó porque libremente lo quiso, movido por su amor y no por necesidad. ¿Sí? No fue que el cuerpo no es el plan B de Dios, el cuerpo es plan A de Dios. No, Dios se vio obligado a crear un cuerpo no por el pecado, no sé qué cosas. No, Dios creó el cuerpo, es el plan A desde el principio, nos soñó así como somos. Entonces dice Ireneo, al principio no plasmó Dios a Adán porque necesitara del hombre, sino para tener en quien depositar sus beneficios. Es decir, Dios nos creó no por una necesidad, como decían los gnósticos. Dios nos creó simplemente porque quiso, porque, como se dice vulgarmente, le dio la gana, quería depositar sus beneficios en nosotros, quería darnos su gloria, su gracia. Dios nos creó porque quiso. Dios es libre, Dios no obra por necesidad. Los gnósticos también afirmaban que la salvación era solo para el alma
y que consistía precisamente en liberarla del cuerpo, al que veían como una prisión. Y aquí está esta frase de Samuel Fernández, que es un gran patrólogo latinoamericano nuestro. Y dice Samuel, el obispo de León ha sido llamado el teólogo de la salus carnis, la salvación de la carne, por su insistencia contra los gnósticos en que el Salvador se interesa por el ser humano completo y no solo por una parte de él, ¿sí? El ser humano como es, así, esto que veíamos en el Padre Ángel. A ver, me interesan solamente que los fieles vengan aquí a rezar a la iglesia. A ver, no, me interesan los fieles cómo viven en la casa, cómo están, qué están sintiendo, cuáles son sus necesidades. El ser humano completo, ¿sí? Sigue diciendo Samuel Fernández, la salvación, según Ireneo, no es solo la liberación del pecado, redención, sino también la consumación del desarrollo humano, su plenificación. Aquí me equivoqué yo, es plenificación. En este proceso de crecimiento, en este proceso de crecimiento participa no una parte del ser humano, sino este completo, porque todo él proviene de Dios y todo él se encamina a alcanzar en Dios aquella plenitud para la que fue creado. La obra de Ireneo, está hablando el padre Samuel, insiste en que la corporalidad humana no es consecuencia del pecado, sino que forma parte del plan original de Dios. Si el cuerpo no es el plan B, el cuerpo es plan A. Por lo mismo, si la corporalidad forma parte de ese plan original de Dios, también está llamada a la salvación. No es una parte del hombre la que se salva, como afirmaban los gnósticos, sino el ser humano íntegro, también con su dimensión corporal e histórica. Bueno, la otra idea de Ireneo, la recapitulación. El concepto de recapitulación es muy importante en la teología de Ireneo. Con este concepto quiere decir que el Hijo de Dios encarnado entra en la historia toda de la humanidad, la asume, la vive y la renueva. Desde Adán, aquí está Adán y Jesús, supuestamente en esta imagen. ¿Sí? Entonces, Jesús entra en toda esa historia, como desde el principio, y la lleva y la renueva, ¿sí? Dice Ireneo textualmente, cuando se encarnó, se hizo humano. Comenzó de nuevo, recapituló, el gran linaje de los seres humanos y nos dotó en una breve y comprensiva manera con la salvación. Así que lo que perdimos con Adán, esto es ser imagen y semejanza de Dios, lo podamos recuperar en Cristo Jesús. Es decir, como cuando una vasija se quiebra, que la volvemos a rearmar, la hacemos de nuevo y nos queda todavía mucho mejor. Eso se llama recapitular. Y Ireneo dice que lo hizo el Hijo de Dios con nuestra naturaleza humana. Entonces, no es que el Hijo de Dios no es que el Hijo de Dios encarnado haya cambiado la historia humana, lo que pasó en la historia humana desde Adán hasta ese momento, sino que gracias a él, esa historia no está cerrada en la frustración y quedó abierta. Y lo que era desgracia, pecado, se volvió preciosa culpa, como decimos en el pregón pascual. Y todos los males perdieron el poder de hacer el mal y ahora sirven para bien. Ya toda esta historia se volvió salvación. No cambió los hechos que habían tenido lugar. Lo que pasó, pasó. Cambió el sentido. Todo lo que ha sido bueno o malo es salvación. Y todo esto sucedió en la carne de Jesús. Entonces, de acuerdo con esto, son ideas del teólogo Ireneo, Dios nos salva entrando en nuestra historia y viviéndola con todas las consecuencias. Él nos restaura lo que somos desde dentro, ¿sí? Y dice también Ireneo, si no se hubiera hecho carne y solo hubiera parecido carne, su obra no sería verdadera. Pero lo que parecía lo era realmente. Dios recapituló en sí mismo la historia humana para poder acabar con el pecado, quitarle poder a la muerte y vivificar a los humanos. Y por esto sus obras son verdad. Son pues las afirmaciones de Ireneo. Otra afirmación. Dios y la humanidad se acostumbran el uno al otro. Esto es una idea muy bonita de San Ireneo. Ireneo afirma también que solo el Hijo de Dios
Cristo Jesús, conoce a Dios y nos lo da a conocer encarnándose. Y esto porque el hombre no tiene otro modo de conocer sino viendo, gustando, tocando, oliendo y oyendo. Dios se adapta a la inteligencia, a nuestros sentidos, a la debilidad de su criatura, de modo que nosotros, hombres y mujeres, podamos aproximarnos a su gloria, a la sombra de la carne de Cristo. Es en la carne de Cristo que conocemos a Dios. Y Dios se hizo carne para que lo pudiéramos conocer así con nuestros sentidos, viendo, gustando, tocando, oliendo, ¿sí? Oyendo. La palabra se hizo carne para hacer que el hombre, son palabras de Ireneo, para hacer que el hombre se habitúe a Dios y hacer que Dios se acostumbre a habitar en el hombre. Es decir, como que Dios nos ayuda a acostumbrarnos a él y él se acostumbrándose a nosotros el primero. En la carne podemos concluir, Dios se acostumbra a los humanos y los humanos se acostumbran a Dios. Otra idea de Ireneo fundamental es Dios y donde está el Espíritu Santo está la iglesia. En la controversia con los gnósticos, Ireneo no pierde la noción de la iglesia y la mantiene grande y abierta. Sus adversarios apostaban por una iglesia de elegidos, de iniciados, solo para los que tenían saber oculto y complicado y para los que cumplían condiciones establecidas. Es decir, era una iglesia de gente muy selecta, ¿no? De unos elegidos, de unos que sabían mucho, pero el resto no era propiamente iglesia. Entonces, el obispo de Lyon no anda por esas ideas. No duda de que la realidad de la iglesia está donde está el Espíritu Santo. No tiene que ser gente que les leyó libros, no tiene que ser gente que cumplió no sé qué mandamientos, que se está manejando así o así, que hace ciertos ritos. No, donde está el Espíritu Santo, allá está en la iglesia. Y pregunto yo, ¿dónde no está el Espíritu Santo? O sea que la iglesia del Señor está por toda la tierra. Donde está la iglesia, también está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia y toda la gracia. Son palabras de Ireneo. No es el saber, no es el cumplir, no son las condiciones de la gente, no son las liturgias, no son las doctrinas correctas. Es el Espíritu Santo lo que hace presente a la iglesia. Bueno, así vamos. A ver, hagamos una recapitulación de todas estas ideas de Ireneo que las vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces, primero, la salvación que viene de la carne. Luego, también, todo el ser humano es querido, amado, creado por Dios. Todo el ser humano, no solamente una parte del ser humano, una dimensión del ser humano. Luego también la idea de la recapitulación. El Hijo de Dios se hace hombre para recapitular, para hacer nueva, restaurar toda la historia humana, desde Adán hasta toda la historia, hasta el final de los tiempos. Recapitular. La otra idea, Dios y la humanidad se acostumbran el uno al otro. Esta otra idea, donde está el Espíritu Santo, allí está la iglesia. Bueno, entonces, leyendo a Ireneo, su confianza en la corporalidad, su visión positiva del mundo y de la historia recapitulada por Cristo, su concepción de la iglesia, me convenzo siempre más de que la encarnación, el modo como Dios hizo tomando la carne, es la regla de la inculturación, es la regla de cómo hay que anunciar el evangelio. Contemplando la palabra hecha carne en Jesús, comprendemos cómo hacer para que la fe se encarne también en las culturas. Dejémonos inspirar por este Santo Padre de la Iglesia. Entonces, Ireneo nos ayuda a alumbrar con nuestra fe las realidades concretas del mundo. Entonces, va a ser un gran aliciente una gran inspiración para este diálogo fe y culturas. Bueno, enseguida vamos a abrirlas en un momento, porque ya la próxima sesión vamos a ver cómo inspira Ireneo nuestro mundo, nuestra iglesia, nuestra evangelización hoy. Por eso les voy a poner la siguiente tarea, para que nos preparemos para la semana próxima con esta tareita en el chat. Esperamos esto
estas respuestas. ¿En qué consiste? Leer de nuevo las dos historias de excarnación y las dos historias de encarnación y escoger una historia de las cuatro. Y entonces la tarea es responder a la siguiente pregunta. ¿Qué dice la doctrina de Ireneo a esta situación? ¿Cómo ven esa situación a la luz de estas ideas que tenemos sobre Ireneo? Ustedes van a tener las historias porque enseguida les voy a compartir el chat. Y la semana entrante ya entonces vamos a concretar cómo ilumina Ireneo nuestra situación. Bueno, abramos un momento pues ya a nuestra sesión, ¿sí? A las preguntas, a lo que ustedes piensan, a sus inquietudes, a sus opiniones. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, padre. Listo, por aquí está Julián que quiere que alza la mano. No, padre, yo más bien tengo una pregunta y no es casi de la clase, sino que ahí dice que hay un chat, ¿sí? De WhatsApp. Me imagino que hay un grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Ese su merced no lo compartió por algún enlace o porque es que a mí no me llegó correo de la sesión de hoy, sino fue que yo encontré el correo en el que están todas las sesiones, ¿sí? Y pues me interesa. Entonces, si hay un chat o algo para que tú de pronto me anotes. Sí, sí, Juan Camilo. Mauricio, entonces tienes en cuenta que Juan Camilo todavía no está, Julián Camilo, no está todavía en el chat. Buenas noches, padre. Tampoco yo estoy en el chat. Mi nombre es Rocío Lazo. Bueno, sí. Bueno, Rocío, yo ya no oigo a Mauricio por ahí, pero... Igual yo tampoco estoy en el chat, padre. Bueno, ustedes tienen el contacto con José Domingo. José Domingo es el que nos envía los links para entrar a la clase, pero yo tampoco estoy en el chat. Bueno. Bueno, pero ustedes, a ver, les voy a pasar mi número y me escriben al WhatsApp, los que no están en el chat, ¿sí? Entonces yo se los paso a José Domingo, ¿sí? Porque no están aquí ninguno de los dos, ¿sí? Padre, o sencillamente que escriban Universidad Santo Tomás, Escuela de Teología Santa Catarina de Siena, y José Domingo les contesta. Bueno, listo. Entonces por ahí, ¿sí? Sí, listo. Entonces hacemos así para que tengan todo, para que todos puedan participar. Listo. Aquí de todas maneras dejo mi chat por si mi WhatsApp, ¿sí? Por si alguno. David, adelante. Gracias, padre. Pues de nuevo, buenas noches, padre. De verdad que maravilloso poder estar nuevamente con usted, con todos ustedes, con la escuela. Les agradezco demasiado porque ha sido muy, muy enriquecedor pues estos encuentros y el aprendizaje que se ha tenido. Y me llama mucho la atención pues con lo que usted empezó a deleitarnos hoy en esta primera clase, el saber de que somos fruto y que somos inspiración de esa salvación que todos estamos buscando cuando nos acercamos a Cristo. Eso es algo maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Que muchas gracias, Padre. Y hacer un pequeño aporte en cuanto a pedirle a nuestros compañeros que por favor, ya yo creo que todos somos un poco adultos, de alguna u otra forma no seremos muy tesos en la tecnología, pero activar o desactivar un micrófono se puede hacer, porque la verdad las interrupciones para estas maravillas que estamos aprendiendo y conociendo y escuchando, es muy importante la concentración. Entonces, de verdad que a los compañeros, con todo el amor fraterno, decirles que nos colaboren con silenciar los micrófonos. Muchas gracias, Padre. Feliz y bendecida noche para todos. Sí, David. Sí, David. Muchas gracias. Yo creo que en 8 días estaremos ya iniciando fuertemente. Claro que hoy iniciamos, pero hace 8 días que el padre ya dice, tenemos tarea, tal cosa, y tendremos ya a José Domingo presente en nuestra línea y estará dirigiendo todo esto muy bien, porque él está encargado de toda la plataforma, ¿sí? Dios les pague. Listo. A ver, por aquí tenemos a Sandra Milena, que también alzó la mano. Hola, muy buenas noches para todos. Qué rico poder acompañarlos. Pues en realidad esta es la primera vez que me uno a este grupo y me interesa muchísimo. Padre, yo quisiera hacer una pequeña aportación con relación a este santo que de verdad que me apasiona muchísimo, San Irineo.
y no sé si de pronto en algunos de los encuentros que ustedes tuvieron en las demás sesiones pudieron hablar del principio de recirculación. Precisamente ahorita que hablábamos del tema de la carne, de todo lo demás, es San Irineo el que nos muestra ese principio así mismo, pues como, como llegó al mundo el pecado a través de la carne, ¿sí? A través de nuestros primeros padres, por medio del ángel, en este caso el ángel caído, ¿sí? Y a través de ese fruto del madero, pues asimismo llega así como llega el pecado al mundo, asimismo llega la salvación al hombre a través de precisamente la carne en la persona de Jesucristo. A través del madero, que en este caso es la cruz, ¿sí? Que por el anuncio del ángel San Gabriel se posó en el vientre de María. Entonces me parece súper bonito, pues, no sé si de pronto ya lo habían hablado en alguna ocasión, pero ese principio de la recirculación me encanta y lo utilizo mucho con mis chicos cuando doy la catequesis de confirmación, para que ellos puedan entender que así como por medio de un hombre, que así por medio de un ángel y también del fruto que se incrustó en el vientre de una mujer, en este caso de Eva, llegó la perdición, pues así mismo llegó la redención del ser humano a través de este fruto de salvación que es Cristo. Sí, Sandra, muchas gracias, Sandra Milena. Sí, de lo que expresábamos aquí con el tema de la recapitulación, que la semana entrante vamos a tener oportunidad de ver cómo eso inspira también nuestra evangelización y nuestro mundo hoy. Y sí, todo está hecho de nuevo y todavía más perfecto, ¿no? Ireneo hace todos estos paralelos entre Adán y Cristo, María, Eva, María y así. La historia humana que queda pues restaurada y todavía mejor. Que no se cierra en la frustración, sino que se abre a la esperanza. Ferney. Padre, muchas gracias. Muy contento con el nuevo. Quería pues agradecerle esta oportunidad. Quería contarle algo de mi experiencia cuando estábamos muy jóvenes, pero también en la época con el juvenil y adolescente suya, empezaron en Colombia a, de cierta manera, a atacar lo que era la teología de la liberación, que no era otra cosa sino preocuparse por los pobres, por los indigentes, por las personas más necesitadas. De hecho, en mi barrio, que era un municipio muy humilde, expulsaron todos los sacerdotes que eran de la teología de la liberación, los mandaron para España. Y vinieron otros sacerdotes y cerraron todas las escuelas que había para enseñar de estos jóvenes que no sabían leer ni escribir. Cada vez vamos a ver la misma situación de Irineo. Y esto se repite, pues, y es el común denominador de lo que ha seguido ocurriendo en nuestro país. Qué bueno volver a tener sacerdotes como usted. Y en Colombia, afortunadamente, gracias a Dios, hay muchos que todavía pensamos en que el pobre es por el que vino Jesucristo, por el pobre fue el de que Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dicen. Entonces, gracias, Padre, y que Dios siga bendiciendo. Muchas gracias por habernos nosotros de nuevo. Sí, hombre, Ferney, que esta sesión de Ireneo nos ayude pues a encarnarnos en nuestros ambientes, en los lugares, en las comunidades donde vivimos y nos ayude a salirnos de ese mundo que tanto nos gusta a veces porque no nos compromete, que es el mundo de las ideas y que lleguemos realmente al mundo de la carne, que esto es lo cristiano. Creo que Eugenia tiene el micrófono encendido. Eugenia Granada tiene el micrófono encendido y nos hace interferencia. Ay, papá, qué pena. Sí, sí. Bueno. Muy oyendo al Señor y todo, pero no me había dado cuenta, Padre. Un besote y gracias por esto. Bueno, ya no más. Tranquila. Oscar. Padre, buenas noches. Buenas Aquí noches. les saludo de Fusagasugá. Hombre, gusto saludarlo. Dios le bendiga, muy amable. Pues yo también me gustó mucho el comentario de que no estamos solo pendientes de salvar almas, de llevar el evangelio y solo salvar almas, sino también que salvar los cuerpos.
porque las mismas escrituras nos dicen, por ejemplo, aquí tengo una escritura abierta en Romanos 6, capítulo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice que fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Entonces, la carne es parte de nuestro ser, de lo que Dios ha creado, pues sí, salvar nuestra alma, amén, pero también nuestro cuerpo, porque si somos creyentes en la resurrección, y dice las escrituras, y los padres también creemos de que resucitaremos con él, pues parte de este templo donde habita el Espíritu Santo, donde somos alimentados de su palabra, de su cuerpo y de su sangre, pues también resucitaremos con él en gloria, que es lo que creemos todos, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, el alma, pero me encanta que se trate el cuerpo y la carne de otra manera, con un concepto hermoso, de una manera distinta, porque siempre se ha dicho, cuidado con los pecados de la carne y todo, ¿sí? Pero también la carne también fue hecha para hacer lo bueno, porque Dios todo lo hizo bueno. Sí, en realidad el encuentro de el cristianismo con la filosofía griega nos aportó muchísimo, pero también nos aportó los problemas que esa filosofía tenía. Y esa filosofía tenía un problema con la materia, con la carne. Acuérdense de Platón. Platón separaba dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de la carne, de la materia. Y decía, el primero es bueno, el otro es solamente apariencia. Y entonces ahí como que nos cogimos un vicio de hacer dicotomía, de despreciar la carne. Pero en la Sagrada Escritura no es así. La antropología bíblica es una antropología que no separa al hombre, que esto es carne, que esto es espíritu, que aquello es razón, que lo otro. No, es un solo ser, es una unidad, ¿sí? Y todo vale porque todo fue creado por Dios. Entonces, no hacer esta dicotomía. Miren, hay expresiones de nosotros, por ejemplo, sí, cuando dicen, soy muy carnal. Sí, hombre, sí, todos, porque creemos en la encarnación, tendríamos que ser muy carnales, pero es que hemos confundido carnales con pecadores y eso no es lo mismo. Una cosa es ser un pecador, otra cosa es ser carnal. Entonces se ha metido en el lenguaje que ser carnal es malo. O soy muy materialista. Hombre, el cristiano tiene un gran aprecio por la materia porque fue creado por Dios. Entonces no podemos confundir pecador con materialista. Son dos cosas distintas. Lo que nosotros nos tenemos que quedar es con la Sagrada Escritura, que dice ya en las primeras páginas de la Biblia, hablando de este mundo maravilloso que Dios creó, vio Dios que era bueno. Y cuando vio al ser humano, todo él, sin dividirlo en pedacitos o en dimensiones, dijo que era muy bueno, ¿sí? Esta es la idea que tiene de Dios, de su creación y de nosotros, que somos parte de esa creación, los seres humanos, que todo es muy bueno. Nosotros no despreciamos ni la carne ni la materia. El cristianismo se caracteriza por aprecio a estas realidades, ¿sí? Fernando. Padre, buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches. Padre, a ver, quedo yo bastante con una interrogación. Entonces, ¿por qué vemos que existen muchos sacerdotes, personas del común, que todavía siguen o seguimos señalando a aquella persona que se va a vivir en unión libre? ¿Por qué nosotros ahorita estamos hablando de salvar el cuerpo, de salvar no el alma, sino el cuerpo también? Entonces, ¿por qué en vez de señalar, por qué en vez de juzgar, nosotros no los acercamos a ellos? Más bien, vemos que la misma pirámide que tiene la iglesia los hace a un lado. ¿Por qué? Porque vemos que las personas que viven en unión libre no pueden recibir una confesión, no pueden recibir una comunión, no pueden. Y muchos de ellos aquí están acudiendo ya, que me di cuenta de varios, se van para grupos de nuestros hermanos separados. ¿Por qué? Porque quieren orar, porque quieren estar más cerca de Dios. ¿Será que nosotros no hemos podido comprender, Padre? Ahí hay muchos factores, Fernando.
lo cierto es que nosotros no juzgamos, ¿sí? El Señor nos dijo, no juzguen y no serán juzgados. Nosotros sí, y esta sugerencia nos viene de Ireneo, esto de recapitular la historia. Es decir, nosotros sí nos metemos en la historia de la gente, nosotros sí queremos escuchar, nosotros sí queremos ir hondo. Si los estamos juzgando, no estamos en lo de Jesús, no estamos en la práctica de Jesús. No se trata de excluir, de separar, sino de incluir, ¿sí? Lo único que Jesús excluye es la exclusión, ¿sí? Porque Jesús incluye a todos. Bueno, ya hay otras materias ahí, ya de catecismo, de teología de los sacramentos, que se podrían considerar, pero no nos podemos quedar en esas ideas del catecismo y de la teología. Hay que ir a las historias de la gente, hay que ir a esa casa, hay que ir a escuchar la historia. Eso es lo primero. Y así nos evitamos también juzgar. Gracias, padre. Bueno, entonces veo que estamos ya como terminando esta sesión. Ah, todavía está una misionera que alzó la mano. ¿Quién es la misionera? Muy buenas noches, Ay, padre y Oscar también. compañeros. Sí, sí, adelante. Solo una pregunta, es que al inicio yo llegué, entré un poquito tarde, escuché que era como la octava clase, algo así entendí, no sé si entendí mal o ya vamos en la octava, porque la verdad es la primera vez que entro y quisiera saber en qué número de clase vamos, si voy muy atrasada, cómo me puedo adelantar, bueno, todo este tema, si me pasa de favor de aclararme, padre, gracias, bendiciones. Sí, tú, ¿cómo es tu nombre? Jenny Morales. ¿Y de qué comunidad, Jenny? Soy misionera predicadora de la parroquia. Bueno, Jenny, bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Mira, Gracias. este itinerario de visita a la iglesia antigua, a los padres de la iglesia, para chequear allá los orígenes de la teología y ver este diálogo fe y cultura, lo empezamos el semestre pasado. Sí, y ya llevamos con estas, son 8 sesiones, 8 temas mejor, ¿sí? Pero no hay ningún problema en que empieces ahora, porque es que cualquiera que empiece puede empezar a hacer el camino con nosotros y no necesariamente tiene que haber visto todas las otras sesiones pasadas. Claro, sí es muy bueno. Esas sesiones están grabadas en YouTube. Las encuentras Escuela Santa Catalina de Siena, en Orígenes de la Teología, y ahí te aparecen esas sesiones ya grabadas. Yo también te puedo pasar, si permanecemos en el chat, las diapositivas de todas las sesiones que vimos hasta ahora. Entonces te puedes desatrasar si estás interesado en mirar lo que habíamos visto, ¿sí? Claro que sí, padre, muchísimas gracias. Muy bien, bienvenida pues. Oscar, ¿tenías la mano alzada? Padre, podríamos decir entonces que la carne, como volviendo al contexto de la clase, que la carne no es mala, que son nuestros malos deseos los que nos hacen cometer inmoralidades. O como decía el Señor, que no es lo de afuera lo que nos ensucia, sino lo que sale de nuestro corazón. O sea, cuando no estamos viviendo conforme al Espíritu. Pero eso no tiene, la culpa no la tiene la carne, es lo que ya nosotros, nazca, como dice en Gálatas, que salga de nuestro corazón, que estamos ya en inmoralidad, o que no estamos sujetos al sacerdote o a la iglesia o a los sacramentos. Entonces ya es porque queremos hacer ciertas cosas, pero ya es como, diría yo, padre, no sé si estoy equivocado, como nuestro libre albedrío de hacer lo bueno o hacer lo malo, y utilizamos la carne para hacer o lo bueno o lo malo. Mira, hombre, sí, como decía ahora, fue el encuentro con la filosofía griega que nos marcó y nos dio, nos puso en este desprecio a la carne. La filosofía griega nos dio muchísimo, pero se consideraba como la carne como lo de menos, como pura apariencia, como no bueno, ¿sí? Entonces nos creó una dicotomía. También en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla las obras de la carne y enumera obras, obras las de la carne, y las enumera como cosas que son
malas, ¿sí? Pero cuando Pablo está hablando de carne, no está hablando de esta carne, de este cuerpo, no está hablando de eso. Está hablando de la tendencia egoísta que hay en nosotros. ¿Ves? Podríamos traducir, las obras del egoísmo son, ¿cierto? Porque no se refiere a esta carne, es un lenguaje figurado de Pablo. Usa así, con esa influencia griega, usa el término carne, pero sí, se refiere al egoísmo. Y después habla del espíritu, los frutos del espíritu, esos sí son buenos, ¿sí? Pero no se refiere a un alma, porque se refiere a todos nosotros, a todo el ser humano, ¿sí? Cuando pecamos, es todo el ser humano que peca, y cuando hacemos cosas buenas, es todo el ser humano que las hace, ¿sí? Entonces, es una dicotomía que tenemos que ir, y los padres nos ayudan a salir de esa dicotomía, como padres como Ireneo. Bueno, yo creo entonces que tienen claro pues lo que va a ser la tarea de esta semana. En el chat les voy a poner las diapositivas y van durante la semana participando, van respondiendo en el mismo chat para que vamos haciendo reflexión, y cuando ya vengamos la semana próxima ya entramos en la segunda parte de esta sesión sobre Ireneo de León. Entonces, bienvenidos, qué alegría haber empezado de nuevo y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Bendiciones, Padre, muchas gracias, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Padre, y feliz noche. Bueno, Gracias, pendientes Padre, después del chat bendiciones. que les voy a pasar la información, ¿sí? Y para que hagan la tarea. Sí. Bueno, gracias a ustedes.